Antonio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Antonio, pues para preguntarte, tú que das puntual seguimiento a todos estos temas, ¿qué es lo que está pasando? Ya lo decía hace un momento en nuestro país. Tenemos hace unos años, una de las reformas en materia de derechos humanos que por supuesto contempla protección a periodistas, una de las más destacadas y completas mecanismos de protección, pero hasta el momento han sido insuficientes o por lo menos los hechos así no lo revelan. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se ha hecho mal en nuestro país para proteger a los periodistas? Bueno, primero habría que recordar un poco de contexto frente precisamente al asesinato de Gumaro Pérez, porque Gumaro Pérez ya desde el 2012 había denunciado agresiones en su contra, y no solamente eso, tenía medidas cautelares por parte del Estado en términos de protección, y pese a esto fue asesinado en la escuela de sus hijos mientras observaban un festival navideño. Y entonces esta escena, digamos, es una escena que se ha repetido en distintas ocasiones con periodistas que contaban o que eran parte del mecanismo de protección a periodistas o que contaban con medidas cautelares sobre sus propias situaciones. Y digamos, esto pone en contexto parte de las conclusiones que los relatores especiales de libertad de expresión de la ONU y de la CIDH, Edison Lanza, vinieron y hicieron una visita oficial invitados por el Estado mexicano hace unas semanas a México, y en su informe preliminar pues es un informe duro para el Estado mexicano. Son una serie de recomendaciones que hacen al Estado en su conjunto, es decir, en sus tres niveles de gobierno, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, y en sus órdenes como el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y entre otras, pues, los relatores de libertad de expresión recomiendan al Estado mexicano incrementar el financiamiento de la Fiscalía Especializada y asegurar que las líneas de presupuestarias estén ubicadas en concordancia con su principal obligación de investigar las violaciones a la libertad de expresión. Esto es lo más importante. Y a tu pregunta, ¿qué ha hecho mal el Estado mexicano? En efecto, ha reformulado todo su andamiaje legal, pero este asunto de la Fiscalía, pese a la federalización del artículo 73 de los delitos contra periodistas, tenemos una tasa de impunidad cercana al 99% de los casos. Es decir, en los hechos formalmente no sabemos por qué han asesinado a 103 periodistas en la última década. No lo sabemos, y no porque no sepamos que los asesinaron por el trabajo que estaban realizando, sino porque las autoridades no han investigado la línea de libertad de expresión en relación con estos asesinatos. Y esto es una carta abierta a quienes perpetran la violencia contra la prensa, y que hay que decir que no solamente es el crimen organizado, no solamente son grupos criminales, es también funcionarios públicos. 6 de cada 10 agresiones, no los asesinatos, pero 6 de cada 10 agresiones, dice artículo 19, son perpetradas por funcionarios públicos, llámese un policía municipal, un elemento del ejército o de la Policía Federal o algún funcionario ejecutivo de los gobiernos estatales y municipal. Son quienes deben principalmente a los periodistas, pero si hay una tasa de impunidad de ese tamaño, es evidente que es una carta abierta, y en ese sentido el Estado mexicano se convierte en cómplice de estos asesinatos, y es para eso urgente que el asesinato de Gumaro Pérez sea investigado a partir de la línea de libertad de expresión, y lo mismo con los asesinatos más notorios en estos años, que ha sido el de Javier Valdés, que creo que es el más importante o el más grande en la última década, y desde luego el de Miroslava Breach, que siguen sin ser investigados. En el caso de Javier Valdés, 6 meses después, sigue empantanada la investigación. No se están investigando todas las líneas relativas al ejercicio de su profesión como motivo y móvil del asesinato, y lo mismo está sucediendo en el caso de Miroslava Breach, y esto desde luego nos deja a todos los periodistas en un estado de indefensión permanente,
¿Por qué no vemos a las autoridades como aliadas, pese a que hay todos estos mecanismos? Está el mecanismo de protección federal, está la Fiscalía Especializada, están los mecanismos locales, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su programa de protección a periodistas, y sin embargo, no sentimos a las autoridades como aliados de esto, sino incluso como cómplices de la violencia o como quienes encubren a quienes están asesinando periodistas. Buenas tardes, te saluda Brenda Peña. Hola Brenda, ¿cómo Qué interesante esto que dices. Ni siquiera es que las autoridades actúen en contra, sino que a veces no actúan y eso es suficiente para que esto permanezca sin esclarecerse, muchos de los asesinatos de compañeros periodistas. A tu manera de ver, ¿cuáles son las carencias de los mecanismos de protección a periodistas? ¿De qué carecen? ¿Por qué no están funcionando como debieran? ¿O cómo podrían operar de mejor manera? Bueno, me parece que en ese sentido habría que evaluar muy bien lo que ha sucedido con el mecanismo federal de protección a periodistas. Es un mecanismo pues que no ha sido ejecutado del todo como se planeó. Varias organizaciones se salieron o se levantaron de la mesa del Consejo Consultivo Ciudadano. No hay suficiente presupuesto ese mecanismo o es variable ese presupuesto. Los protocolos que siguen no solamente de investigación, sino de recepción de casos y evaluación son muy burocráticos. La idea de que, los mecanismos, a diferencia de una institución o de una fiscalía, es eso, es un mecanismo. Es como cuando prendemos el apagador para que encienda un foco. Es decir, es algo que es más inmediato que una institución y por eso se piensa como un mecanismo donde hay varias instituciones representadas y que fácilmente pueden dar respuesta. Hay un par de casos de periodistas que solicitaron al mecanismo ingresar porque estaban amenazados o que se sentían pues agredidos, etcétera. ¿Y qué sucedió? En lo que el mecanismo evaluaba su caso, estos periodistas fueron asesinados. Es el caso de uno de los periodistas de Oaxaca que fue asesinado este año. Había solicitado al mecanismo su ingreso para tener protección o vigilancia por parte del Estado mexicano y en lo que se tardaba el trámite, así directamente una burocracia, este periodista fue asesinado en el Estado de Oaxaca. Y entonces esto nos plantea la idea de reformular el mecanismo, que realmente funcione como eso, como un mecanismo muy pronto, muy expedito y que pueda acompañar al periodista de manera inmediata. Otra digamos, una carencia que tiene el mecanismo y que es una recomendación que hacen los relatores de libertad de expresión al Estado mexicano es establecer puntos de contacto, no solamente del mecanismo, sino de la Fiscalía en toda la República Mexicana. El mecanismo no tiene representación en los estados. Si un periodista en Tamaulipas está en riesgo, tiene que trasladarse al Distrito Federal o hacer una llamada, pero digamos no tiene una autoridad cercana con quien pueda establecer contacto de manera directa, de manera anónima. Se recomienda también los relatores que la Fiscalía establezca un programa de testigos protegidos para el tema de libertad de expresión, porque es verdad que es ahí donde se podría encontrar algunos nexos causales entre las investigaciones de los periodistas y los motivos del asesinato. Otra cosa que recomiendan, desde luego, es el tema de los puntos estatales es fundamental, porque lo que está sucediendo es que los gobiernos locales están copiando el mecanismo, están haciendo mecanismos estatales de protección a periodistas pues al crear tantos pisos institucionales, lejos de que el periodista esté mejor protegido, está más desprotegido, porque hay casos que no puede atender desde luego los gobiernos estatales a través de los mecanismos y por otro lado quedan muy lejos del mecanismo federal y esta duplicidad de funciones entorpece también el conocimiento y la documentación de los casos a periodistas. Entonces hay ahí una serie de recomendaciones, como se dijo al principio, como estaban comentando ustedes. Es verdad que ha habido un avance en la última década, por lo menos, en la creación de todas las instituciones, en reformar el marco legal desde el nivel constitucional hacia las leyes secundarias.
pero lo que ahora estamos en un momento en que se requiere ya no reformar, digamos, de manera más amplia la ley, sino ajustar todos estos mecanismos, evaluar con toda seriedad las capacidades de la Fiscalía, su autonomía, su presupuesto, sus programas, el tema de los ministerios públicos que elaboran ahí, qué tan independientes son, qué tantas capacidades tienen de investigar, qué tanta capacitación tienen en temas de libertad de expresión. Desde luego ahí hay que anotar muy claramente el tema de género, o sea, donde se junta un feminicidio con el asesinato a una periodista mujer, que se pueda conjuntar las dos cosas, que sea asesinada por su trabajo periodístico, pero también por su condición de género. Es decir, todas estas particularidades pues tienen que estar atendidas allí. Tiene que ver también con el presupuesto. Si vemos históricamente, el presupuesto de la Fiscalía se ha reducido casi al mínimo y ha crecido, ha sido muy irregular el tema, y en ese sentido, pues por más que haya discursos alrededor de cómo el Estado mexicano se toma en serio esto, pues el presupuesto no es un discurso, sino es un hecho que nos habla del compromiso de las autoridades. Otro asunto muy importante es el de la vigilancia en las telecomunicaciones. Ya lo vimos, gobiernos estatales y el gobierno federal han comprado o han invertido en software de inteligencia y no lo han usado para vigilar a personas que pertenecen al crimen organizado o a algún grupo delictivo, sino a vigilar periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Mientras el Estado y los funcionarios públicos no puedan aclarar este punto, por ejemplo, en particular, sobre las interferencias arbitrarias o clandestinas a la privacidad y telecomunicaciones, pues evidentemente, de nuevo, no los vamos a ver como un aliado. Y el periodista queda claramente desprotegido en ese sentido. Y lo último que diría, pues es el efecto, ¿no? Aquí hizo un llamado a la sociedad en general, que muchas veces reclama o nos reclama a nosotros los periodistas, si es que queremos algún trato especial, que es un país muy inseguro, que estamos en una situación de violencia y que pues ninguna muerte vale más que otra. Y eso claramente es verdad, pero también es cierto que el trabajo periodístico es un servicio al público, en el sentido de que ese trabajo le habilita al resto de los habitantes su derecho de acceso a la información, su derecho a saber la verdad, y esa es la vital importancia de la prensa, y cómo el asesinato de la prensa y la impunidad está cada vez más, o sea, quizá en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, no percibimos eso, pero en otros lugares hay cada vez más zonas de silencio, donde no hay periódicos, donde han cerrado las redacciones, donde no hay programas de radio, donde no hay programas de televisión, ni pública ni privada, como es decir, donde la gente se está quedando sin información. Y esa es la empatía que la sociedad tiene que sentir con los periodistas. No es tanto por si les caen bien o si les caen mal, o se evalúa bien o mal su trabajo. Eso viene después, es entender la dimensión social y colectiva que tiene el ejercicio periodístico para la sociedad, y que al final estamos aportando un bien público que es la información y que le permite a la sociedad pues tomar mejores decisiones sobre su participación en la vida pública, y eso es elemental en cualquier sociedad que aspire a la democracia y que hoy desde luego está en una situación muy, muy precaria. Así es. Híjole, Antonio, ¿cuántos puntos has puesto sobre la mesa, estos grandes pendientes? Nos quedamos con estos dos. Por un lado, esta necesidad de replantear, puede ser ya una gota que derrama el vaso, y esta necesidad de sentarnos a replantear como sociedad, como autoridades, qué es lo que se tiene que modificar para pues que no haya un asesinato más, por una parte, y por otra parte esta dimensión social y esta importancia tanto para la sociedad como para el gremio. Ojalá podamos
puedas estar con nosotros muy pronto para platicar sobre esta parte del papel que estamos jugando nosotros como medios de comunicación, como gremio, que tiene que ir, por supuesto, más allá del cubrir la nota de un colega más asesinado, sino de cuál es también nuestra responsabilidad dentro de la sociedad y de cómo contribuir, también cómo contribuir a, pues, a que no sigan permitiéndose estas condiciones para los colegas. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, si nos lo permites, nos mantenemos al habla y muchas gracias por tu análisis tan amplio y completo. Gracias a ustedes y un saludo.